Mi nombre es Audrey Wilson, y tengo 32 años. Desde que tengo memoria, he sido la responsable, la trabajadora, la que siempre tenía que esforzarse el doble para recibir apenas la mitad del reconocimiento en mi familia. Esa noche, en el club campestre, cuando mi padre me llamó egoísta delante de todos mientras elogiaba a mi hermana Vanessa, algo dentro de mí finalmente se quebró. Tras años de sacrificio silencioso, dije mi verdad, y la expresión en su rostro valió cada segundo del incómodo silencio que siguió. Antes de contarles cómo finalmente me defendí, después de años de ser llamada egoísta, déjenme saber desde dónde me están viendo. Y presionen ese botón de suscripción si alguna vez se han sentido poco valorados por su familia. Crecí en Oak Brook, un cómodo suburbio de clase media justo a las afueras de Chicago. Nuestro vecindario era de esos con jardines impecables, barbacoas comunitarias y una competencia tácita sobre de quién eran los hijos más exitosos. En nuestra casa, ese trofeo no oficial siempre lo ganaba mi hermana menor, Vanessa. Desde el principio, mi padre, Harold, no ocultó nunca su favoritismo. Vanessa nació cuando yo tenía 3 años y, según me contó mi madre años después, papá siempre había querido una segunda hija con más personalidad que su seria primogénita. Vanessa cumplió con esa expectativa con creces. Su carácter extrovertido y su habilidad para encantar a los adultos desde pequeña la hacían brillar. Vanessa nunca ha conocido a un extraño, presumía mi padre en las reuniones vecinales, mientras yo permanecía callada a su lado, invisible, bajo la radiante sombra de mi hermana. Mi madre, Diana, intentaba equilibrar las cosas, pero era la pacificadora por excelencia. En lugar de confrontar el favoritismo evidente, me tomaba aparte después de algún incidente particularmente doloroso y me susurraba: tu padre también te quiere, Audra. Solo lo demuestra de otra manera. Con el tiempo entendí lo que realmente quería decir, que lo demostraba menos, o, simplemente, que no lo demostraba en absoluto. La diferencia en cómo nos trataban era abismal. Cuando yo lograba estar en el cuadro de honor de la escuela secundaria una y otra vez, mi padre apenas me dedicaba un breve buen trabajo. Pero cuando Vanessa conseguía un pequeño papel en la obra escolar, él le compraba flores y llevaba a toda la familia a celebrar en un restaurante elegante del centro. Tu hermana tiene cualidades de estrella, explicaba cuando yo le cuestionaba la disparidad. Lo académico se te da fácil, por eso no es tan impresionante. Nada se me daba fácil. Estudiaba hasta la medianoche la mayoría de las noches, mientras Vanessa saltaba de pasatiempo en pasatiempo y de evento social en evento social. Pero, en nuestra casa, el esfuerzo era invisible frente al encanto natural. La dinámica se volvió aún más marcada cuando mis padres se divorciaron en mi penúltimo año de preparatoria. Yo tenía 16 años, concentrada en mantener mis calificaciones mientras lidiaba con la ruptura familiar. Vanessa, con 13, se convirtió, según mi padre, en su apoyo emocional durante la separación. Mientras él se recargaba en ella, yo tenía que ser autosuficiente, la fuerte, la que no necesitaba consuelo. Después del divorcio, los fines de semana de visita se convirtieron en otro escenario de desequilibrio. Mi padre planeaba salidas elaboradas para Vanessa, mientras yo debía entretenerme sola en su nuevo apartamento de soltero. Si expresaba mi decepción, me llamaba difícil o imposible de complacer, en comparación con mi hermana, siempre tan complaciente. La universidad trajo nuevos retos. Yo había trabajado medio tiempo durante la preparatoria para ahorrar para la matrícula, esperando algo de apoyo económico. En cambio, me dijeron que debía ser independiente y formar carácter con préstamos estudiantiles y programas de trabajo. Vanessa, en cambio, recibió apoyo total. Papá cubrió su matrícula, su departamento e incluso un auto. Su explicación era que Vanessa era más delicada y necesitaba el respaldo para poder prosperar. Yo me abrí camino en la Universidad Northwestern, trabajando 30 horas semanales en una cafetería mientras mantenía un promedio de 3.8 en marketing. Esos años fueron un torbellino de cansancio, determinación y resentimiento, al ver cómo Vanessa abandonaba 3 universidades distintas, y papá seguía financiando cada nuevo intento. La universidad no es para todos, decía él, justificando cada abandono. Vanessa es creativa. Necesita encontrar su propio camino. Después de graduarme, conseguí un puesto inicial en una firma de marketing respetada en Chicago. A base de pura determinación y semanas de 80 horas de trabajo, ascendí hasta llegar a ser ejecutiva a los 30 años. Mi éxito era completamente autoforjado, algo de lo que me sentía inmensamente orgullosa, a pesar del costo en mi vida personal. Mientras tanto, Vanessa había desarrollado un patrón,
empezaba trabajos básicos con entusiasmo, solo para renunciar al cabo de unos meses, cuando se volvía difícil o aburrido. Pasó de recepcionista, a vendedora, a instructora de yoga, a asistente personal, sin quedarse en ninguno el tiempo suficiente para crecer o avanzar. También saltaba de una relación seria a otra, viviendo con sus novios hasta que las rupturas inevitables la dejaban buscando dónde quedarse. En medio de todo esto, yo construí un pequeño círculo de personas de confianza que veían la verdad de nuestra dinámica familiar. Mi mejor amiga, Sofía, había presenciado las diferencias desde la infancia y era mi desahogo constante. Tu familia te trata como un cajero automático con piernas, me dijo sin rodeos tras una reunión familiar particularmente difícil. Te quitan y quitan, pero nunca reconocen lo que das. También encontré comprensión en mi relación con Derek, un diseñador gráfico con quien salía desde hacía 2 años. A diferencia de novios anteriores que encontraban mi situación familiar demasiado complicada, Derek reconocía la manipulación y me animaba a establecer límites. No puedes prenderte fuego para mantener a otros calientes, me recordaba Derek cuando yo dudaba en decirle no a otro pedido de ayuda de Vanessa. La incorporación más reciente a nuestro complicado cuadro familiar fue Brenda, la segunda esposa de mi padre, 15 años menor que él y, sin sorpresa alguna, firmemente en el equipo Vanessa. Desde el momento en que se unió a la familia, Brenda se posicionó como defensora y confidente de Vanessa, sugiriendo a menudo que yo me relajara o que fuera más comprensiva con mi hermana en apuros. La familia se ayuda, solía decir con intención durante las reuniones festivas, clavando sus ojos en mí cada vez que Vanessa mencionaba su última crisis financiera. Lo que ninguno de ellos entendía, o elegía ignorar, era que yo había estado ayudando silenciosa y constantemente durante años. Pero la verdad sobre cuánto la había estado sosteniendo no permanecería oculta para siempre. El acuerdo que acabaría conduciendo a un ajuste de cuentas familiar comenzó hace 2 años, cuando Vanessa me llamó llorando a las 11:30 de la noche. Su novio de 8 meses, Tyler, había terminado con ella y le pidió que se mudara del apartamento que compartían. La renta vencía en 3 días y ella no tenía ahorros para asegurar un nuevo lugar. No tengo a dónde ir, Audra, sollozaba. Papá dice que no puedo volver con él y con Brenda porque convirtieron la habitación de huéspedes en un gimnasio. ¿Puedo quedarme contigo solo unas semanas? Mi pequeño apartamento de una recámara apenas era suficiente para mí, mucho menos para una segunda persona con pertenencias extensas. Más importante aún, valoraba mi espacio personal y sabía, por experiencia de la infancia, que vivir con Vanessa significaba caos y drama emocional. No puedo recibirte, pero puedo ayudarte a encontrar un lugar, le ofrecí. ¿Cuánto puedes pagar de renta? La respuesta, resultó ser, era prácticamente nada. Vanessa había estado contribuyendo mínimamente a la renta, con Tyler costeando la mayor parte, ella gastaba sus ingresos de medio tiempo como barista en ropa, cenas y viajes de fin de semana con amigos. Ahora enfrentaba la realidad del mercado de alquiler en Chicago con casi ningún ingreso y 0 ahorros. Contra mi mejor juicio, y el consejo prudente de Derek, acepté ayudarla a conseguir un estudio en Wicker Park. La renta era de $1,200 al mes, razonable para el área pero muy por encima de las posibilidades de Vanessa. Yo cubriré los primeros 3 meses, le dije con firmeza. Eso te da tiempo para encontrar un trabajo mejor pagado y estabilizarte. Vanessa me lo agradeció efusivamente, prometiendo actualizar su currículum de inmediato y buscar oportunidades más rentables. Incluso la conecté con contactos en varias empresas, aprovechando relaciones profesionales que yo había cultivado cuidadosamente durante años. Los 3 meses pasaron. Vanessa había aceptado un puesto en una boutique de ropa, pero apenas ganaba lo suficiente para cubrir servicios y comida, mucho menos la renta. Cada vez que le recordaba nuestro acuerdo, surgía una nueva excusa, que el mercado laboral estaba difícil, que la tienda no le daba suficientes horas, que necesitaba ropa cara para entrevistas o que había tenido gastos médicos imprevistos. Solo un mes más, se volvió su mantra. Te prometo que lo resolveré. Un mes se convirtió en 6, luego en un año. Antes de darme cuenta, llevaba 18 meses consecutivos pagando la renta de Vanessa, mientras veía como mis propias metas financieras se alejaban cada vez más. El enganche que había estado ahorrando para un condominio seguía estancado. El programa de maestría que deseaba cursar permanecía en pausa. El viaje a Europa que Derek y yo planeábamos se pospuso indefinidamente. Mientras tanto, el Instagram de Vanessa contaba una historia muy distinta a la de sus supuestas dificultades financieras. Fotos de escapadas de fin de semana a viñedos en Michigan.
ropa de diseñador con etiquetas nuevas aún colgando, y cenas en restaurantes costosos con amigos. Cada vez que cuestionaba esos gastos, ella tenía una respuesta lista: me invitaron mis amigos. Oh, fue una oferta increíble. Oh, el viaje lo pagó casi todo otra persona. La carga económica era grande, pero el desgaste emocional era aún peor. Cada mes, transferir esos $1,200 se sentía como un grito silencioso en el vacío. Nadie en nuestra familia sabía de este arreglo, ni siquiera mamá. Vanessa me había hecho jurar guardar el secreto, alegando que le daba vergüenza que los demás supieran cuánto estaba luchando. La realidad era que no luchaba en absoluto. Al menos, no en lo que realmente importaba. Tenía un lugar gratis donde vivir, gracias a mi esfuerzo, mientras mantenía el estilo de vida de alguien que ganaba 3 veces más de lo que en verdad ingresaba. La narrativa familiar seguía siendo la misma de siempre. En las reuniones, mi padre y Brenda hablaban de cómo Vanessa estaba encontrando su camino y haciendo lo mejor que podía a pesar de los retos. Mis propios logros profesionales eran mencionados brevemente, antes de que alguien cambiara el tema, normalmente a algo más interesante que estuviera haciendo Vanessa. ¿Vendrás al viaje familiar a Lake Geneva este verano?, me preguntó mi padre en una llamada dominical. No creo poder pedir tiempo libre, respondí, lo cual era en parte cierto. Lo que no mencioné fue que, después de pagar mi renta, la de Vanessa y tratar de mantener aunque fuera un poco de ahorro para el retiro, otro gasto era sencillamente imposible. Trabajas demasiado, Audra, suspiró. Hay más en la vida que la carrera. Mira a Vanessa, no gana mucho, pero sabe cómo vivir el momento y disfrutar la vida. Me mordí la respuesta obvia, que Vanessa podía vivir el momento porque otros subvencionaban su realidad. En cambio, cambié de tema, tragándome mi resentimiento como una píldora amarga. Los comentarios sobre mi supuesta egoísta empezaron a intensificarse. Cuando no pude contribuir a un costoso regalo grupal por el cumpleaños 60 de mi padre, Brenda se aseguró de decir: supongo que algunos priorizan de otra manera, lanzándome una mirada significativa. Cuando me perdí una cena familiar por una fecha límite en el trabajo, mi padre me envió un mensaje: estás demasiado enfocada en tu propia vida como para pensar en la familia. La ironía era asfixiante. Yo estaba, literalmente, sacrificando mi futuro financiero por mi hermana, mientras me tachaban de egoísta las mismas personas que no tenían idea de lo que estaba renunciando. Derek fue testigo de mi lucha de primera mano, observando cómo calculaba y recalculaba mi presupuesto mensual para acomodar la renta de Vanessa, mientras mantenía mis propias obligaciones financieras. Esto no es sostenible, me dijo una noche, después de que rechacé un fin de semana fuera por preocupaciones económicas. La estás habilitando para que se quede estancada, mientras tú misma te castigas. ¿Y qué se supone que haga?, le pregunté. ¿Dejar que se quede sin hogar? No se quedaría sin hogar, respondió con suavidad. Tendría que tomar decisiones diferentes. Tal vez buscar compañeros de cuarto, mudarse a un área más barata o, simplemente, trabajar a tiempo completo como la mayoría de los adultos. No le estás ayudando quitándole las consecuencias naturales de sus actos. Sabía que tenía razón, pero años de condicionamiento familiar me hacían difícil imaginarme defendiendo mis propios límites. ¿Qué diría mi padre? ¿Cómo afectaría a mi ya frágil relación con Vanessa? ¿Sería esto lo que finalmente fracturaría a nuestra familia sin remedio? Aún así, algo tenía que cambiar. Intenté un enfoque más suave. Primero, me reuní con Vanessa para tomar un café y hablar sobre un camino hacia la independencia financiera. Necesito empezar a pensar en mis propias metas económicas, le expliqué con cautela. No puedo seguir pagando toda tu renta indefinidamente. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas de inmediato, su respuesta habitual ante cualquier situación incómoda. ¿Estás diciendo que me vas a cortar?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Sabes que no puedo pagar ese lugar sola? ¿Quieres que me quede en la calle? No, claro que no, retrocedí enseguida, odiándome por mi debilidad. Solo pensé que quizá podríamos hacer un plan para que vayas asumiendo más de la renta, poco a poco. Ella se sonó la nariz, secándose los ojos con una servilleta. De verdad lo intento, Audra. Solo tuve que reducir mis horas este mes por mi ansiedad. El gerente me estaba poniendo demasiados turnos de cierre, y sabes cómo eso afecta mi sueño. Y así, la conversación pasó de su responsabilidad a mi culpa por añadirle más estrés. Salí de esa cafetería habiendo aceptado continuar pagando la renta completa al menos otros 3 meses.
El ciclo de complacencia seguía, con mi resentimiento creciendo al mismo ritmo que mi cuenta de ahorros disminuía. Algo tendría que romper ese patrón. Y, como resultó, lo que se rompería sería mi paciencia, llevada al límite por una cena familiar más de las muchas. La cena anual de los Wilson en el Oakbrook Country Club era una tradición que mi padre mantenía desde el divorcio. Cada año, en junio, reservaba el comedor privado, invitaba a algunos amigos cercanos y reunía a la familia para lo que él llamaba una celebración de nuestro vínculo. En realidad, era su oportunidad para exhibir su éxito y su posición como patriarca, con todos nosotros obligados a desempeñar los papeles asignados. A medida que se acercaba la fecha de este año, mi ansiedad crecía. Estas cenas seguían inevitablemente el mismo guión, mi padre dominando la conversación, Brenda sonriendo con adoración, Vanessa encantando a todos con anécdotas divertidas, y yo sentada en silencio, respondiendo preguntas ocasionales sobre mi trabajo antes de que la charla pasara rápidamente a temas más interesantes. 2 días antes de la cena, Vanessa llamó con lo que ya era una emergencia predecible. Audra, odio pedirte esto, pero necesito un favor, empezó, con ese tono vacilante que siempre precedía a una petición económica. Hay una oportunidad increíble en un evento pop-up de boutiques, pero necesito pagar por adelantado la mesa de expositores. Podría ayudarme mucho a empezar mi propio negocio. Las ideas de negocios de Vanessa se habían convertido en una puerta giratoria de planes irrealizados. El mes pasado, quería ser estilista personal, antes de eso, lanzar un blog de bienestar. Ninguno de estos proyectos había pasado de la fase inicial de entusiasmo, y mucho menos había generado ingresos. ¿Cuánto necesitas?, pregunté ya, mentalmente, ajustando mi presupuesto del mes. Solo $300, dijo rápidamente. El evento es este fin de semana, y podría recuperar el triple si vendo siquiera la mitad de mi inventario. ¿Qué inventario?, pregunté. No sabía que tenías productos para vender. Bueno, necesito comprar algunas cosas para revender, admitió. Pero ya investigué todo. Créeme, esta vez será diferente. Contra mi mejor juicio, y el suspiro desaprobador que imaginaba de Derek, transferí el dinero. Buena suerte, le dije. Espero que funcione. La noche de la cena llegó, y me dirigí al club campestre con esa mezcla familiar de obligación y temor. El comedor estaba elegante, como siempre, manteles blancos impecables y el suave resplandor de las velas creando un ambiente de refinada comodidad. Mi padre y Brenda ya estaban allí, junto con sus amigos, los Yaces y los Porter, una pareja de 60 años que había conocido a nuestra familia desde hacía tiempo. Vi a Vanessa al otro lado de la sala, animada en conversación con la señora Porter. Al acercarme, noté el gran bolso Louis Vuitton en su brazo, su distintivo estampado brillando con la luz. El bolso era nuevo y, por lo que yo sabía de la marca, costaba al menos $2,000, mucho más que los 300 que le había enviado para su supuesto proyecto de negocios. Mi estómago se tensó al comprenderlo, no había pop-up, ni mesa de exposición, ni plan empresarial. Ese dinero había ido a parar a una compra de lujo, mientras yo llevaba semanas cenando ramen 3 noches seguidas para compensar el drenaje constante en mis finanzas. Audra, por fin llegaste, exclamó mi padre, señalando el asiento vacío a su lado. Justo estábamos hablando de los emocionantes planes de Vanessa para este fin de semana. Tomé asiento, aceptando una copa de vino del camarero, necesitando desesperadamente su efecto calmante. Y sí, decía la señora Hayes, sonriendo cálidamente a mi hermana, Vanessa nos estaba contando sobre ese maravilloso viaje a Miami que hará con sus amigas. Bien merecido descanso, por lo que escucho. Casi me atraganté con el vino. Miami. Repetí, mirando directamente a Vanessa. Ella evitó mi mirada, de pronto muy interesada en el menú de la cena. Solo será un fin de semana rápido con las chicas, nada extravagante. Vanessa encontró una oferta increíble en los vuelos, añadió mi padre con orgullo. Siempre tan astuta para encontrar oportunidades. El camarero llegó para tomar nuestros pedidos, interrumpiendo momentáneamente la conversación. Me quedé en silencio, aturdida, armando el rompecabezas en mi mente. La oportunidad de negocio había sido una historia de cobertura para el dinero que necesitaba para unas vacaciones planeadas, seguramente, con semanas de antelación. El bolso de diseñador probablemente era otro capricho disfrazado de algo que se merecía. Cuando llegaron los aperitivos, la conversación derivó hacia otros temas. El señor Porter habló de su reciente victoria en un torneo de golf.
Brenda compartió historias de su club de jardinería. Mi padre deleitó a todos con anécdotas de su último viaje de negocios a Boston. Y yo permanecí callada, una tormenta acumulándose detrás de mi sonrisa educada. Audra, esta noche estás inusualmente callada, notó finalmente mi padre, durante el plato principal. ¿Todo bien en el trabajo? El trabajo está bien, respondí con calma. Solo estoy procesando información. Trabajas demasiado, dijo con desdén. Todas esas horas en la oficina, ¿y para qué? Deberías disfrutar más la vida, como tu hermana. Vanessa sonrió incómoda, quizá percibiendo mi creciente tensión. Hablando de disfrutar la vida, intervino Brenda. Vanessa, cuéntales a todos sobre ese nuevo estudio de yoga que descubriste. Mientras Vanessa empezaba a describir alguna clase boutique ridículamente cara, sentí que mi paciencia se deshilachaba. Cada palabra que salía de su boca parecía recalcar la disparidad entre cómo vivíamos y cómo nos percibía la familia. Ella era la espontánea, la divertida, la que sabía vivir. Yo era la workaholic, la seria, la que supuestamente se perdía los placeres de la vida. Nadie en esa mesa sabía que su estilo de vida despreocupado existía gracias a mi sacrificio. Nadie sabía que la renta del apartamento donde practicaba sus tranquilas rutinas matutinas salía de mis horas interminables de trabajo. Nadie sabía que mis propios sueños estaban en pausa para que ella pudiera perseguir sus caprichos. El peso de esa realidad ignorada se volvió insoportable mientras avanzaba la cena. Cada risa, cada asentimiento aprobador de mi padre hacia Vanessa. Cada mirada despectiva en mi dirección apretaba más el nudo en mi pecho. Cuando nos entregaron los menús de postres, me sostenía apenas con un delgado hilo de compostura. Y entonces llegó el comentario que finalmente lo rompería. Estoy pensando en tomar un curso de cerámica este verano, anunció Vanessa, hojeando el menú de postres. Siempre he querido probarlo, y hay un estudio increíble en Booktown. Suena maravilloso, cariño, exclamó mi padre, radiante. Es bueno explorar tu lado creativo. Que es un poco caro, admitió Vanessa, enroscando un mechón de cabello como siempre hacía antes de un pedido. Pero creo que sería realmente gratificante. Vale cada centavo cuando es algo que alimenta el alma. Totalmente de acuerdo, asintió Brenda. La vida es demasiado corta como para no seguir tus pasiones. Tomé un largo sorbo de agua, intentando enfriar el calor que subía en mi pecho. Ese curso de cerámica era, claramente, lo siguiente que esperaba que yo financiara, después de la renta, después de la oportunidad de negocio que resultó ser un viaje a Miami. Después de 2 años de apoyo financiero constante. ¿Y tú, Audrey? Preguntó amablemente la señora Porter, quizá notando mi incomodidad. ¿Tienes planes para este verano? Antes de que pudiera responder, mi padre intervino. Audra no tiene tiempo para hobbies ni vacaciones. Está demasiado ocupada trepando la escalera corporativa. Y en realidad, tuve que cancelar mis planes de tomar cursos de posgrado este verano, dije en voz baja. Por cuestiones de presupuesto. Ese es el problema de tu generación, comentó el señor Hayes. Demasiado enfocados en credenciales y no lo suficiente en experiencias. O tal vez algunos tenemos prioridades y responsabilidades diferentes, contraataqué, sin poder evitar que se notara la dureza en mi voz. Mi padre frunció el ceño. No hay necesidad de ponerse a la defensiva, Audra. Howard solo está conversando. No estoy a la defensiva. Estoy exponiendo un hecho. ¿Ves? Exactamente a eso me refiero, replicó mi padre, su voz subiendo ligeramente. Tu hermana recibe comentarios constructivos con calma. Tú siempre tienes que discutir y hacer las cosas difíciles. La mesa cayó en un silencio incómodo. Incluso los Hayes y los Porter parecieron percibir que habían tropezado con una tensión familiar. Y no hago las cosas difíciles, respondí, con voz firme. Tengo circunstancias diferentes. ¿Qué circunstancias diferentes? Bufó mi padre. Ganas el doble que tu hermana. Vives sola, sin dependientes. Deberías tener ingresos de sobra para disfrutar. Ese fue el momento en que algo dentro de mí cambió. El muro cuidadosamente construido alrededor de mi resentimiento empezó a desmoronarse. 2 años de silencio, de complacencia, de ser el cajero automático de la familia mientras me llamaban egoísta, de pronto resultaron insoportables. No tienes idea de cuál es mi situación financiera,
dije, con una voz sorprendentemente calma pese a la emoción que me revolvía por dentro. Sé que te va bien en tu carrera, me desestimó él. Y sé que eliges gastarlo todo en ti misma, mientras tu hermana lucha por llegar a fin de mes. La injusticia de esa valoración me golpeó como un puñetazo físico. Miré alrededor de la mesa, a esas personas que habían malinterpretado por completo mi vida y mi carácter, y decidí que la verdad ya no podía seguir oculta. Papá, dije, dejando mi servilleta junto al plato. ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste económicamente a Vanessa? Él parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. Bueno, la ayudé con el depósito de seguridad de su apartamento cuando se mudó, y la he llevado de compras de vez en cuando. ¿Y quién crees que paga su renta todos los meses? La mesa quedó completamente en silencio. Incluso el murmullo de fondo del club pareció desvanecerse, mientras todas las miradas se dirigían hacia mí. ¿De qué estás hablando?, preguntó mi padre, con una genuina expresión de desconcierto en su rostro. Que he estado pagando la renta de Vanessa durante 2 años, dije al fin, liberando las palabras en voz alta. $1,400 cada mes, directamente a su arrendador. Por eso no puedo permitirme estudios de posgrado, ni vacaciones, ni clases de cerámica. Mi padre se volvió hacia Vanessa, cuyo rostro había perdido todo el color. ¿Ya es cierto?, preguntó. Los ojos de Vanessa recorrieron la mesa, buscando una vía de escape que no existía. Es complicado. Audra se ofreció a ayudarme temporalmente cuando Tyler y yo terminamos. Se suponía que sería algo corto. 2 años no es corto, repliqué. Y no me ofrecí. Me llamaste llorando a medianoche diciendo que te quedarías sin hogar. Podrías haber dicho que no, murmuró. Sí, podría haberlo hecho. Ese fue mi error. Uno que estoy corrigiendo esta noche. Me giré hacia mi padre, cuyo gesto había pasado de la confusión al malestar. Así que, cuando me llamas egoísta por no tomar vacaciones o no tener pasatiempos, entiende que el dinero que podría haber ido a esas cosas ha estado manteniendo un techo sobre la cabeza de tu hija favorita. Ahora, Audra, empezó mi padre, intentando claramente retomar el control. No hay necesidad de dramatizar esto. La familia ayuda a la familia. Si estabas teniendo problemas financieros, deberías haberlo dicho. No estoy teniendo problemas. Estoy subvencionando el estilo de vida de otra persona, mientras me critican por cómo gasto mi propio dinero. Estoy segura de que Vanessa está agradecida por tu ayuda, intervino Brenda, intentando suavizar el ambiente. Vanessa me dijo hace 3 días que necesitaba $300 para una oportunidad de negocio, continué, ignorando el comentario vacío de Brenda. Ese dinero, al parecer, fue para su viaje a Miami este fin de semana. Y, a juzgar por el nuevo bolso Louis Vuitton, también ha habido otros usos, creativos, de los fondos. El rostro de Vanessa se tiñó de rojo. Ese bolso fue un regalo, dijo rápidamente. ¿Y quién? Él la desafié. De un amigo. ¿Qué amigo gasta miles en regalos de diseñador? La mesa se había convertido en un incómodo tribunal. Los Hayes y los Porter se removían en sus asientos, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Creo que esta discusión familiar sería mejor continuarla en privado, sugirió suavemente el señor Porter. Tiene razón, asentí, poniéndome de pie. Y lo haré breve, Vanessa, he terminado de pagar tu renta. Tienes 30 días para resolver tus finanzas como una adulta. El rostro de mi padre se oscureció de ira. ¿No puedes simplemente cortarla sin aviso, donde se supone que va a ir? Podría mudarse contigo y con Brenda, sugerí. Conviertan ese gimnasio en un dormitorio. O que consiga compañeros de cuarto. O que trabaje a tiempo completo, cualquier solución que no implique que yo sacrifique mi futuro financiero. ¿Por qué haces esto en público?, exigió mi padre. ¿Es algún tipo de venganza? No, papá. Esto es, por fin, defenderme después de años de ser llamada egoísta por personas que no tienen idea de lo que he estado sacrificando. Quería saber por qué no tomo vacaciones o persigo pasatiempos. Ahora lo sabes. Con eso, recogí mi bolso y me preparé para irme. ¿Así que vas a soltar esta bomba y marcharte?, gritó mi padre tras de mí. Por eso la gente te encuentra difícil, Audra. Siempre tienes que montar una escena, en lugar de manejar las cosas con madurez,
como tu hermana. Me giré una última vez, recorriendo la mesa con la mirada, los rostros atónitos de los invitados, la sonrisa tensa e incómoda de Brenda, los ojos llenos de lágrimas de Vanessa, ya calculando su próximo movimiento. Y mi padre, aún consiguiendo pintarme como la villana en una historia donde yo había estado salvando a todos en silencio durante años. Estoy manejando esto exactamente con la madurez que merece, dije con calma. Disfruten el postre. Yo me retiro. El sonido de mis tacones sobre el piso de madera resonó en el comedor mientras me alejaba, dejando atrás el peso de expectativas y obligaciones que había cargado por demasiado tiempo. Por primera vez en años, a pesar de la confrontación y sus inevitables consecuencias, sentí algo cercano a la libertad. El camino de regreso a casa desde el club fue surrealista. Apreté el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Pero por dentro, sentía una extraña mezcla de terror y liberación. Años de dinámicas familiares cuidadosamente mantenidas acababan de estallar en pedazos en una mesa de restaurante elegante, y ya no había vuelta atrás. Apenas crucé la puerta de mi apartamento, mi teléfono explotó con notificaciones. 3 llamadas perdidas de mi padre, 5 de Vanessa, y un mensaje de mi madre preguntando qué había pasado. Las noticias volaban rápido en nuestro círculo familiar. Silencié el teléfono y me serví una copa de vino, con las manos aún temblando ligeramente. Luego llamé a la única persona que sabía que me entendería. Lo hice, le dije a Derek cuando contestó. Les conté a todos la verdad sobre la renta de Vanessa. ¿Y cómo fue?, preguntó con cautela. Tan bien como una explosión nuclear. ¿Puedo ir a tu casa? No quiero estar sola ahora mismo. 30 minutos después, estaba sentada en el sofá de Derek, relatando cada doloroso detalle de la confrontación en la cena. Él escuchó sin interrumpir, apretando mi mano de vez en cuando en señal de apoyo. Estoy orgulloso de ti, dijo cuando terminé. Tuvo que ser un valor increíble defenderte de esa manera. No se siente como valor, admití. Se siente como si acabara de destruir a mi familia. Y no destruiste nada. Solo dejaste de fingir que la situación era aceptable. Mi teléfono volvió a sonar, y miré para ver un mensaje de mi padre. Tu comportamiento de esta noche fue inexcusable. Avergonzaste a esta familia frente a mis amigos. Tenemos que hablar mañana, cuando te hayas calmado y puedas ser razonable. Le mostré el mensaje a Derek, y él negó con la cabeza. Siempre haciéndolo girar en torno a él. Esa es su especialidad. Suspiré, apagué el teléfono por completo y pasé la noche en el apartamento de Derek, agradecida por esa distancia física de la tormenta que había desatado. La mañana llegó demasiado rápido, y con ella, la realidad de que tendría que enfrentar las consecuencias de decir la verdad. Cuando encendí el teléfono al mediodía, la avalancha fue inmediata, 14 llamadas perdidas, 23 mensajes de texto y varios correos de voz exigiendo mi atención. Los mensajes de Vanessa iban desde la furia, ¿cómo pudiste humillarme así?, hasta la desesperación, por favor, llámame. Tenemos que resolver esto, hasta lo manipulador, supongo que nunca te importé de verdad. Mi madre, que no había estado en la cena pero que claramente había recibido múltiples versiones de lo ocurrido, me envió un mensaje típico en ella, lleno de conflicto interno. Entiendo que has estado ayudando a tu hermana más de lo que nadie sabía, pero avergonzarla públicamente, y a tu padre, no era la respuesta. ¿Podemos hablar de encontrar una solución que funcione para todos? El mensaje más sorprendente vino de Brenda, la esposa de mi padre. No tenía idea de que estabas apoyando económicamente a Vanessa. Aunque la mesa de la cena no era el lugar para esta conversación, respeto que hayas estado cargando sola con ese peso. Tu padre está muy molesto, pero creo que todos necesitamos reconocer tu lado en esta situación. Era la primera vez que Brenda mostraba algún entendimiento de mi perspectiva y, pese a todo, sentí un pequeño destello de esperanza. Tal vez alguien en la familia fuera capaz de ver más allá de la narrativa establecida. Llamé primero a mi madre, suponiendo que sería la parte más neutral. La conversación fue difícil, pero no hostil. Admitió que había sospechado que Vanessa recibía ayuda de alguien, pero había asumido que era mi padre. Debiste habérmelo dicho, dijo. Podría haber mediado en esta situación antes de que explotara. ¿O lo habrías hecho?, pregunté con honestidad. ¿O habrías intentado convencerme de que siguiera ayudándola, para mantener la paz como siempre? Su silencio fue suficiente respuesta.
El lunes por la mañana tuve que volver al trabajo y enfrentar el mundo real, a pesar del drama familiar en curso. Apenas me había acomodado en mi escritorio cuando la recepcionista me llamó para informarme que mi hermana estaba en el vestíbulo, insistiendo en verme. Y dile que estoy en una reunión, respondí, sin estar lista para otra confrontación emocional. 10 minutos después, sonó mi línea directa. Tu hermana está armando un escándalo en el vestíbulo, dijo la recepcionista, con voz tensa. Está llorando y dice que no se irá hasta que hables con ella. Esto era clásico en Vanessa, crear un espectáculo público para forzar mi obediencia. En el pasado, habría cedido de inmediato, bajando corriendo a consolarla. Esta vez, respiré hondo y consideré mis opciones. Por favor, dígale a seguridad que la escolten afuera si no se va voluntariamente, dije con firmeza. Y háganle saber que la llamaré después del horario laboral. Se sintió duro, pero necesario. Durante demasiado tiempo había permitido que las emergencias de Vanessa dictaran mis respuestas, interrumpiendo mi trabajo y mi vida. Esos días habían terminado. Más tarde esa noche, la llamé como lo había prometido, preparándome para la manipulación emocional que sabía que vendría. ¿Cómo pudiste mandar a seguridad a sacarme? Exigió inmediatamente. Soy tu hermana. No puedes presentarte en mi lugar de trabajo y armar un espectáculo, respondí con calma. Ese es un límite que estoy estableciendo desde ahora. No habría tenido que ir si hubieras contestado el teléfono. Estoy en crisis. Audra, ¿qué se supone que haga con mi apartamento? No puedo pagar $1,400 al mes yo sola. Pues lo sé, admití. Por eso te estoy dando un aviso de 30 días en lugar de cortarte de inmediato. Tienes opciones, Vanessa. Puedes buscar compañeros de cuarto, mudarte a un vecindario más económico o aumentar tus horas de trabajo. Mucha gente vive en Chicago con tu nivel de ingresos. Esas no son opciones reales. Sabes que no puedo vivir con extraños y necesito estar en ese vecindario por mis conexiones sociales y oportunidades de carrera. La conversación siguió en círculos, con Vanessa pasando de la ira al ruego, de la culpa a, finalmente, amenazas veladas. Papá está furioso contigo, dijo. Dice que siempre has estado celosa de nuestra relación y que esta es tu manera de castigarnos a los dos. Esa es su interpretación, respondí, rehusándome a morder el anzuelo. Mi decisión tiene que ver con mis límites financieros, no con castigos. Tras una agotadora hora, terminé la llamada sin nada resuelto, salvo mi propia determinación de mantenerme firme. Al día siguiente, mi padre llamó a mi línea de oficina, sabiendo que probablemente contestaría en horario laboral. Necesitamos discutir esta situación como adultos, empezó, sin preámbulo. Tu hermana está destrozada. Encantada de hablarlo, acepté. Pero mi decisión es definitiva. No puedo seguir pagando su renta. Que este corte repentino es vengativo, y lo sabes, dijo. Si tenías problemas financieros, deberías haberlo dicho antes, en lugar de crear esta escena dramática. No tengo problemas financieros. Estoy eligiendo asignar mi dinero de otra manera, hacia mis propios objetivos y mi futuro. Él suspiró pesadamente. ¿Y qué pasa con el futuro de tu hermana? ¿Has pensado en cómo la afecta esto? ¿Y tú has pensado en cómo me ha afectado a mí apoyarla completamente durante 2 años? Contraataqué. Eso fue tu elección, respondió con desdén. Nadie te obligó a pagar su renta. Y ahora es mi elección dejar de hacerlo, así como es tu elección decidir si la ayudas tú. Hubo una pausa reveladora. Nuestras circunstancias son diferentes. Brenda y yo tenemos que pensar en nuestra jubilación. Yo también, señalé. Y a diferencia de ustedes, apenas estoy en mis 30. Ni siquiera he podido empezar a ahorrar para la mía porque he estado subvencionando a Vanessa. La conversación se deterioró a partir de ahí, con mi padre sugiriendo finalmente un compromiso en el que yo pagaría la mitad de la renta de Vanessa indefinidamente. Cuando me negué, me acusó de ser terca e irrazonable, como lo había hecho durante toda mi infancia. Las semanas siguientes trajeron más confrontaciones y nuevos intentos de manipulación. Mi tía me llamó para decirme lo decepcionada que estaba con mi falta de lealtad familiar. Mi tío sugirió que estaba exagerando por un poco de ayuda económica entre hermanas. Incluso mi madre, que al principio parecía comprender, empezó a presionarme para encontrar un punto medio que inevitablemente implicaba seguir sosteniendo a Vanessa de alguna forma. A través de todo, mantuve el límite que había establecido.
Con el apoyo de Derek y varias sesiones de emergencia con mi terapeuta, soporté la tormenta emocional de ser retratada como la villana en la narrativa familiar. 3 semanas después de la confrontación en el country club, Vanessa apareció en mi apartamento un domingo por la tarde. Su aspecto era inusualmente apagado, la ropa de diseñador había sido reemplazada por simples jeans y una camiseta, y su maquillaje habitual, impecable, estaba reducido al mínimo. ¿Podemos hablar?, preguntó al abrirle la puerta. Hablar de verdad, no pelear. La dejé entrar, con cautela. Profunda. Lo acepté como la rama de olivo que pretendía ser. Te lo agradezco, papá. Yo también podría haberlo manejado de otra forma. Empezamos a reconstruir nuestra relación con conversaciones cautelosas, centradas en temas neutrales, evitando cuidadosamente las minas ocultas de las dinámicas familiares y las expectativas financieras. Era un progreso, aunque imperfecto. El desarrollo más sorprendente vino de mi madre. Tras años de evitar conflictos y de jugar al pacificador, parecía haber hecho su propia reflexión. Yo también permití mucho del favoritismo cuando ustedes crecían, me confesó durante un almuerzo cerca de su oficina. Creía que te protegía enseñándote a ser independiente, pero en realidad solo estaba evitando las conversaciones difíciles con tu padre sobre cómo te trataba de manera distinta. ¿Por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué reconocerlo después de tantos años? Porque vi en lo que desembocó, dijo simplemente. Tú cargando sola con un enorme peso financiero, mientras aún te llamaban egoísta. Me hizo darme cuenta de cuánto daño han hecho nuestros patrones familiares. Estas conversaciones con mis padres eran sanadoras, pero también agotadoras. Empecé a volcarme hacia adentro, enfocándome en reconstruir las partes de mi vida que había descuidado durante los años de sostener a Vanessa. Con los $1,400 que ahora quedaban en mi presupuesto mensual, me inscribí en el programa de posgrado que había estado posponiendo. Las clases nocturnas en estrategia avanzada de marketing y analítica digital eran desafiantes y estimulantes, conectándome con profesionales afines y abriéndome nuevas posibilidades para mi carrera. También comencé a trabajar con un asesor financiero para crear un plan realista para comprar mi propio condominio en el plazo de 1 año. Después de años de ver mis ahorros estancados, era alentador ver cómo los números finalmente se movían en la dirección correcta cada mes. Mi relación con Derek también se profundizó. Sin el constante estrés de mis obligaciones familiares y la presión financiera, tenía más energía emocional para invertir en nuestra pareja. Tomamos el viaje de fin de semana que habíamos estado posponiendo durante meses, una sencilla escapada a una cabaña junto al lago en Wisconsin, donde caminamos, cocinamos juntos y volvimos a conectar. Te veo más ligera, observó él, mientras nos sentábamos junto al fuego una noche. Incluso cuando sonríes, ahora llega hasta tus ojos. Me siento más ligera, admití. No me había dado cuenta de cuánta energía gastaba en mantener esa situación, hasta que me liberé de ella. La verdadera prueba de nuestra nueva dinámica familiar llegó 2 meses después de la confrontación, cuando mi padre sugirió retomar la tradición de la cena familiar. La invitación mencionaba específicamente un nuevo comienzo y avanzar juntos, indicando al menos cierto reconocimiento de que los patrones del pasado necesitaban cambiar. Acepté con cautela, sugiriendo que nos reuniéramos en un restaurante neutral en lugar del club campestre, cargado de recuerdos. Para mi sorpresa, mi padre aceptó esta modificación sin discutir, una señal pequeña, pero significativa, de su disposición a adaptarse. La cena en sí fue incómoda, pero no desastrosa. Mi padre, Brenda, Vanessa, mi madre, Derek y yo nos sentamos alrededor de una mesa en un restaurante italiano del centro, navegando la conversación con cuidado. Como personas en una primera cita más que como una familia con décadas de historia compartida. Vanessa habló de su nuevo apartamento y de sus mayores responsabilidades en el trabajo con un orgullo que rara vez había escuchado en su voz. Mi gerente me está entrenando en el sistema de inventario, dijo. Si todo va bien, podría abrirse un puesto de asistente de gerencia en otoño. Eso es maravilloso, cariño, respondió mi madre con calidez. Se te nota realmente comprometida con este trabajo. Lo estoy, dijo Vanessa, y luego añadió con una mirada hacia mí. Resulta que en realidad me gusta tener estructura y responsabilidad, ¿quién lo diría? Mi padre estuvo más callado de lo usual, escuchando más de lo que dominaba la conversación. Cuando llegó la cuenta, insistió en pagar por todos, un gesto familiar de control mediante la generosidad. Pero luego hizo algo sin precedentes. Audra, dijo,
girándose hacia mí. Quiero escuchar más sobre ese programa de posgrado que has comenzado. Suena exactamente como el tipo de movimiento estratégico que te ha hecho exitosa en tu carrera. Fue un momento pequeño, pero significativo, un reconocimiento de mis decisiones y de mi camino, algo raro en nuestras interacciones familiares. Me encontré hablando de mis clases y de mis metas profesionales con un entusiasmo que me sorprendió, y aún más sorprendente, mi padre escuchó con lo que parecía un interés genuino. Después de la cena, mientras nos despedíamos en la acera, mi padre me apartó a un lado. Quiero que sepas, dijo con torpeza, que he estado pensando en cómo te he tratado a ti y a tu hermana de manera diferente todos estos años. Esperé, sin querer interrumpir lo que parecía ser una difícil confesión para él. Puede que no siempre haya sido justo, continuó. Tu hermana y yo somos parecidos en algunos aspectos, y quizá eso hizo más fácil para mí entenderla y apoyarla. Pero eso no significa que valore menos tus logros. No era una disculpa perfecta. No reconocía los años de favoritismo ni la carga injusta que yo había soportado. Pero era un comienzo, una grieta en el muro de dinámicas familiares que había parecido impenetrable durante tanto tiempo. Gracias por decirlo, respondí simplemente. Significa mucho escucharlo. Al caminar hacia nuestro coche después de la cena, Derek me apretó la mano. Y poco a poco, dijo. Y poco a poco, asentí. Las semanas siguientes trajeron más cambios pequeños, pero significativos. Vanessa me llamó una vez para pedirme consejos sobre cómo manejar a un cliente difícil, en lugar de pedirme dinero. Mi padre me envió un artículo sobre tendencias de marketing con una nota. Pensé que podría interesarte para tu posgrado. Mi madre me invitaba a almorzar con regularidad, haciendo un esfuerzo consciente por preguntarme sobre mis metas y sueños, en lugar de limitarse a gestionar las crisis familiares. 3 meses después de la confrontación, Vanessa me invitó a cenar a su nuevo apartamento con sus compañeras de cuarto. El espacio era modesto pero encantador, decorado con creatividad en lugar de marcas caras. Había preparado un sencillo plato de pasta, admitiendo entre risas que aún aprendía a cocinar con presupuesto. Quería que vieras que en verdad estoy bien, dijo mientras nos sentábamos en su pequeño balcón tras la cena. Sé que probablemente pensaste que me derrumbaría sin tu ayuda. Lo pensé, admití. Pero estoy orgullosa de cómo has manejado este cambio. Ella giró pensativamente su copa de vino. ¿Sabes qué es lo raro? En realidad me siento mejor conmigo misma ahora. Cuando tú pagabas todo, siempre había una voz en mi cabeza que decía que yo era un fracaso, incapaz de manejar la vida adulta. Ahora sé que sí puedo, aunque no sea tan lujoso como antes. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación como hermanas. La dinámica estaba cambiando de proveedora dependiente a algo más equilibrado y sano. Íbamos encontrando el camino hacia ser hermanas que se apoyaban emocionalmente sin enredos financieros dañinos. Para el 6.º mes, muchos de esos cambios se habían consolidado en nuevos patrones. Vanessa había recibido la promoción a asistente de gerencia y se mudó a un apartamento ligeramente mejor, aún con compañeras de cuarto, pero en un vecindario que prefería. Ocasionalmente pedía pequeños préstamos para propósitos específicos, que ahora devolvía puntualmente. Mis cursos de posgrado iban bien. Uno de mis profesores incluso me sugirió, considera enseñar como profesora adjunta cuando termines tu grado. Derek y yo habíamos empezado a hablar seriamente de nuestro futuro juntos, incluida la posibilidad de casarnos y combinar nuestros recursos financieros hacia metas compartidas. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. El peso del resentimiento que había cargado durante años se había aligerado, reemplazado por un sentido de agencia sobre mi propia vida y decisiones. Ya no me sentía definida por mi papel de la responsable, el cajero automático familiar o la hermana egoísta. Era simplemente Audra, una mujer con sus propios sueños, límites y, sí, generosidad, expresada en mis propios términos, no extraída por obligación. Cuando mi padre llamó para invitarnos de nuevo al club campestre por su cena de cumpleaños, pude aceptar sin el nudo de temor que en el pasado acompañaba a esa invitación. Fuera lo que fuera que sucediera, sabía que podía enfrentarlo con la nueva fortaleza que nace de decir tu verdad. Mirando hacia atrás, a aquella noche en el country club cuando finalmente hablé, comprendí que no se trataba solo de dinero. Los $1,400 que enviaba cada mes al arrendador de Vanessa eran el símbolo de algo mucho más profundo. Mi disposición a sacrificar mis propias necesidades para mantener una dinámica familiar que me hería.
El camino del resentimiento a la autosuficiencia no sucedió en un solo momento dramático, por mucho que desde fuera pudiera parecerlo. Comenzó con pequeños reconocimientos, con momentos de claridad impulsados por personas como Derek y mi terapeuta, quienes veían lo que yo no alcanzaba a ver, que merecía priorizar mi propio bienestar. La libertad financiera creó el espacio para la libertad emocional. Una vez que retomé el control de mis recursos, otras formas de autoafirmación se hicieron posibles. Podía decir no sin culpa. Podía expresar mis necesidades sin disculpas. Podía existir en mi familia como una persona completa, en lugar de ser un personaje secundario en la historia de los demás. Mi relación con mi familia hoy no es perfecta, pero es honesta de una manera en que nunca lo fue antes. Mi padre y yo hemos desarrollado un respeto cauteloso. Tal vez nunca me entienda por completo ni me dé la aprobación incondicional que alguna vez anhelé, pero ha aprendido a respetar mis límites. Y yo he aprendido que su aprobación no es necesaria para mi felicidad. Con Vanessa, estamos construyendo una relación más sana entre hermanas, basada en el apoyo mutuo y no en la dependencia. Ella todavía tropieza a veces con la administración de su dinero, pero enfrenta las consecuencias de sus decisiones en lugar de esperar que alguien la rescate. A mi vez, he aprendido a ofrecer orientación sin control, cariño sin caer en la complacencia. Quizá la lección más importante de toda esta experiencia es que las conductas de rescate dañan a ambas personas. Cuando pagaba la renta de Vanessa mes tras mes, sin expectativas ni límites, no le estaba ayudando a crecer como una adulta capaz e independiente. La estaba manteniendo atrapada en un ciclo de dependencia, mientras yo misma me consumía en resentimiento. La verdadera generosidad incluye el respeto propio. Durante demasiado tiempo confundí ser una buena hermana, una buena hija, con sacrificar mis propias necesidades. Ahora entiendo que las relaciones sanas requieren límites sanos. Cuidar de los demás no debe significar descuidarse a uno mismo. La paz que trae vivir con autenticidad vale la incomodidad temporal de decir verdades difíciles. Durante años evité el conflicto, sosteniendo en silencio a Vanessa y aceptando que mi familia me etiquetara injustamente como egoísta. La confrontación en el club campestre fue dolorosa y caótica, sí, pero despejó el camino para relaciones más honestas para todos. Hoy, mis interacciones familiares son más sinceras, aunque a veces más incómodas. Ya no fingimos que todo está bien cuando no lo está. Reconocemos las diferencias y los desacuerdos en lugar de barrerlos bajo la alfombra. No siempre es agradable, pero es real, de una manera en la que nuestra dinámica anterior nunca lo fue. Al mirar hacia el futuro, me siento esperanzada sobre la posibilidad de seguir construyendo relaciones basadas en el respeto mutuo, en lugar de en papeles caducos y expectativas heredadas. El posgrado que ahora puedo cursar abrirá nuevas oportunidades profesionales. Los ahorros que estoy construyendo crearán opciones para vivienda y, eventualmente, para mi jubilación. Las habilidades de comunicación honesta que he desarrollado me servirán en todas mis relaciones, tanto personales como profesionales. Decir tu verdad puede hacer que una sala quede en silencio. Pero en ese silencio, algo nuevo tiene espacio para crecer. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo y por los demás es romper un patrón disfuncional, incluso cuando se siente como romper una tradición familiar. ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil con miembros de tu familia que no comprendían tu perspectiva? ¿Cómo encontraste el valor para defenderte cuando te daban por sentado? Me encantaría leer tus historias en los comentarios. Y si esta historia resonó contigo, por favor, dale me gusta y suscríbete para escuchar más experiencias de vida auténticas. Recuerda, establecer límites sanos no es egoísmo. Es necesario para que florezcan relaciones genuinas. Gracias por escuchar mi historia, y te deseo la fuerza para honrar tu propia verdad, incluso cuando eso haga que la sala quede en silencio.